Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Espero que tengan un muy feliz sábado junto a la familia o donde quiera que estén solos. Que Dios les acompañe. Eh, sí, vamos a abordar un tema que es muy interesante, es muy importante. eh, y bueno, que ustedes ya supuestamente han leído en el libro de Fernando Scheik, que justamente se titula así, el tema de las plagas. Eh, Sería redundante repetir lo que se supone ustedes ya leyeron o podrían volver a leer. Así que lo que yo voy a hacer, más que hacer un análisis detallado de cada plaga, que las voy a mencionar igual tal cual como aparecen en el libro, voy a abordar algo que es como la base o la razón de por qué van a caer esas plagas. Y eso pocas veces lo he visto que se analice, que se estudie, siendo que tenemos el texto en nuestra propia mano, que es Apocalipsis 15. Ese texto es extraordinario, es muy pequeño, pero es como de los pocos que aparecen en el libro de Apocalipsis con tanta intensidad. Así que yo voy a mirar, voy a explorar un poco ese tema, y yo ahora voy a presentar este tema que está aquí ante ustedes y que tiene que ver, ¿no es cierto? Como decimos aquí, yo coloqué un subtítulo agregado allí con respecto a las plagas, ¿sí? Que tiene que ver, dice acá, las plagas y el significado de la gracia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno escucha plagas, uno inmediatamente cree que esta cuestión es como la fotografía que puse en el fondo, ¿no? Si ustedes ven esa fotografía horrible de solo destrucción, caos, oscuridad, ya no queda nada de pie. Esa es una parte de la historia. Ese es el resultado, consecuencia final de todo un tema previo. Entonces, cuando uno enseña el tema de las plagas, uno ya rápidamente podría ir al Éxodo, donde Dios desató su ira con 7 plagas, pero con 10 plagas, perdón, el Apocalipsis son 7, y derrama estas 10 plagas, pero cuando uno se fija solo en eso no fue un mero acto de destrucción. Eso fue un acto de consecuencias finales, de resultados del faraón y todo el pueblo de Egipto, que hizo un desafío abierto contra Dios, el Dios de Israel, y rechazaron su gracia y su invitación para dejar ir al pueblo del Señor al desierto, dejarlos libres. Entonces, uno a veces, repito, uno va muy rápido a las plagas. Uno puede leer por sí mismo el capítulo 16 de Apocalipsis, que va unido a todo esto con el 17 y el 18. Van unidos esos textos, pero el tema sería, ¿y cómo nosotros podríamos ver la gracia de Dios en estos acontecimientos? ¿Es posible ver como un acto divino de gracia y de misericordia las plagas? ¿O es simple y llanamente un acto de castigo severo, un juicio, ¿no es cierto?, donde simplemente no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada. Bueno, vamos a ver el texto, lo que nos dice al respecto, lo vamos a revisar, y yo entonces vamos a avanzar en este tema, vamos a ver lo siguiente, pero antes yo quiero sacarlo un poco del cansancio de su trabajo y de sus estudios y de las vueltas de la semana. ¿Y cuántas veces usted no se ha encontrado con esta imagen cuando va viajando, ¿no? Sea el lugar que sea, si es dentro de Chile o fuera, y hay gente que no le gusta viajar en avión, ¿no es cierto? No le gusta para nada volar. A mí me gusta, he tenido el privilegio de viajar mucho en avión. No es el ideal para mí, pero yo prefiero de esto ser más casero, no viajar. Pero si el Señor lo lleva a uno en un viaje y se tiene que subir a un avión, uno, si va al lado de la ventana, no se deja de asombrar por esto, ¿no? ¿Cómo va esa cosa que se llama avión elevándose y se va manteniendo y suspendido y las turbulencias y toda esa experiencia que uno vive? Pero cuando uno mira por allí, puede pasarle lo siguiente. A mí me pasó, muchas veces me ha pasado, como yo soy nacido y criado en Punta Arenas, cuando he ido para allá, me conozco, por supuesto, el viaje más que de memoria, en bus, en avión, en todas las formas posibles, pero siempre, como les digo, uno va mirando y hay un momento, y esto sí, ¿verdad? Realmente me pasó una vez. eh, Recuerden que yo soy de allá, he viajado mucho para allá, que en cierta ocasión, en la época de verano, el piloto del avión, ¿no es cierto?,
El capitán del avión dice en un momento por interno, por los parlantes, miren, en estos momentos quisiera que por favor se muevan hacia su lado derecho porque estamos pasando por un lugar maravilloso, hermoso, y empieza a describir el lugar. Y mientras empieza a hacer eso, el piloto con mucha prudencia les dijo, vayan con calma. Prácticamente todo el avión o casi todo se fue, por lo menos los que estaban sentados a la derecha, hacia la ventana. Y yo que estaba pegado, ¿no es cierto?, casi pegado a la ventana, yo ni me moví de mi asiento. Y la gente miraba, wow, y sacaba fotografías y empezó a filmar y muy emocionado. Y yo iba mirando una película como si no hubiera pasado nada. Y una gringa que estaba al lado mío, una persona de Estados Unidos, me dice, oiga, me dice, en español, me dice, ¿y usted no quiere mirar? Y yo le dije, no, yo ya he visto tantas veces, yo sé lo que hay allá abajo. Y ella como que, si bien no nos conocíamos, como que se indignó, como que se enojó conmigo, sin conocerme. Y entonces cuando yo veo su reacción, y esto es lo que se veía abajo, ¿no es cierto? Se veía, y impresionada ella, nunca había estado viendo eso. Y yo en palabras le dije lo siguiente, mire, usted está viendo todo eso allí. Todo eso que usted está viendo allí, usted quizás lo ve en forma impresionante, pero mire, yo quiero, le decía en su imaginación, yo he estado allí, así, ahí mismo. Yo he tocado prácticamente casi esas montañas y he ido por lo menos unas 10 12 veces a ese lugar. Eso se llama las Torres del Paine. Le digo. Y le empecé a hablar y ahí como que cambió su actitud y me dice, ah, ahora entiendo por qué no se levantó. ¿Usted ha estado allí? Sí, por supuesto. Es distinto verlo desde arriba a que uno haya vivido la experiencia de estar en ese lugar. Que dicho sea de paso, si usted quiere conocer un lugar hermoso que no conoce aún en Chile, ni la dude ni la piense, vaya a las Torres del Paine, es maravilloso y es grande. Si no piense que lo va a recorrer en un día, se puede demorar fácilmente entre 7 a 10 días. Hay que ir con tiempo porque es muy grande ese sector y es bellísimo. Hay gente que queda realmente emocionada cuando ve este paisaje. Imagínense lo que se ve acá en esta fotografía. Yo he estado en ese puente de allá abajo, he estado en las montañitas que están ahí, y uno, la inmensidad del lugar que ve allí, dice, wow, realmente no había visto una cosa tan hermosa como esta, majestuoso. ¿Por qué yo les estoy contando esto? Porque con la Biblia sucede algo parecido. Muchos hablan de Apocalipsis, de la ira de Dios, incluso de las plagas, del tema que vamos a abordar hoy día, y hablan y dicen un montón de cosas, incluso en forma a veces muy teológica, con un lenguaje muy rebuscado, y uno dice, y el que a mí me pasa muchas veces que solo por gracia del Señor, junto con los hermanos de iglesia, que muchas veces me enseñan más de todos los estudios que yo tengo, uno se dedica a estudiar a fondo el texto y uno empieza a darse cuenta de una manera similar a como la gringa que estaba en el avión. Uno se da cuenta y dice, es que este líder que está hablando, este teólogo, este predicador, no ha estado allí. Está mirando el texto desde arriba, ¿no? Desde lo que la tradición teológica dice, desde lo que tal teólogo dice allá, de que este experto en griego dijo esto, pero él no ha estado allí. Y eso es lo que yo quiero invitarlo a ustedes, que cuando hablemos de las plagas no se hagan una imaginación etérea, evanescente, como que es una cosa terrible. Primero hay que leer el texto bíblico, ver por qué, cuál es la razón de ser de estas plagas, y a partir de allí sacar algunas ideas o conclusiones. Porque desde ya les adelanto, lo que vamos a hacer es leer el texto, pero ustedes se van a dar cuenta que con la sola lectura atenta, lenta del texto, hay un montón de riqueza que uno a veces se pasa por alto al tratar el tema de las plagas. Y en el libro de Fernando Chay no se habla mucho, se habla poquitito porque no es el propósito de él adentrarse demasiado en eso. Lean lo que dice la hermana White, que tiene dos capítulos en el libro Eventos de los Últimos Días sobre las plagas. Uno que habla derechamente de las plagas y otro habla de las plagas con respecto al pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios va a tener que cruzar ese tiempo de angustia cuando al mismo tiempo estén cayendo las plagas. Es bien impresionante esos capítulos y sería una excelente lectura para este santo sábado. Así que acá está el texto, yo los invito, vayan conmigo a Apocalipsis 15, busquen ahí Apocalipsis 15, que aunque va a aparecer en la pantalla, pueden buscarlo en sus Biblias. Apocalipsis, el capítulo 15. Y en Apocalipsis 15
Es un texto, como les adelantaba al principio, muy impresionante, muy potente, porque tiene mucho contenido y que vamos a tratar de abordar con respecto a este tema que son las 7 plagas. Así dice el texto a continuación. Vamos a leer allí. Dice, dice, yo hice algunos énfasis. Vi, dice, en el cielo otra señal grande, dice, y grande y admirable, ¿no? Y dice ahora 7 ángeles, que esto es lo que él vio, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esto es como un resumen de todo el capítulo 15. Dice que ve una señal, otra, porque antes ha usado la palabra señal en muchas ocasiones Juan, pero ahora dice que esta señal tiene 2 características, es grande y admirable. Tremendo lo que ve. ¿Cómo lo ve? Es traducido a 7 ángeles, ¿no? Él ve 7 ángeles y estos ángeles tenían, dicen, las plagas postreras, que más adelante vamos a ver que son 7 copas, ¿sí? Noten el número 7 que se repite una vez más aquí. 7 ángeles, 7 plagas postreras, 7 plagas finales, podríamos traducirlo también. Y ahora da la razón, es como la explicación de todo esto. Dice, porque en ellas, en las plagas, se consumaba la ira de Dios. Y esto es interesante porque está el tema de la ira de Dios, de lo que estamos hablando en la escuela sabática. Y el tema de la ira de Dios, por lo menos acá, se traduce, tiene su expresión visible en las plagas. Las plagas son el contenido de la ira de Dios. Dios va a desatar su ira a través de quién? De 7 ángeles, ¿sí? Y cuando dice 7 plagas postreras es que no hay nada más, son las últimas, son los últimos juicios punitivos de Dios sobre la raza humana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá está el tema de las plagas, ¿sí? Y después dice en el versículo que le sigue, y vi también como un mar de vidrio. Miren, noten ustedes que es una visión muy poderosa, porque acá usa la expresión vi en el cielo, y acá de nuevo dice, vi también, ¿sí? Como un mar de vidrio, no un mar de vidrio, sino como, es un paralelismo, ¿no? Es una comparación. Como un mar de vidrio, dice, mezclado con fuego. Él se imagina algo que brilla y que el fuego, ¿no es cierto?, está allí. Esa es la presencia de Dios que está allí. Y después dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Interesante, dice que él ve un mar de vidrio mezclado con fuego. Imagínense la escena impresionante, él está mirando y de repente en medio de esos ángeles que primero ha visto, ahora un mar de vidrio, ve a aquellos que han alcanzado la victoria según Apocalipsis 13, en la crisis final, los ve, han vencido, dice, han pasado la gran prueba final de la historia humana. Y después dice que los vio en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esa es la escena. Extraordinaria, ¿no? Sigue diciendo el texto ahora en el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y ahora el 4 añade, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Las mismas expresiones en forma de pregunta del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora estamos post juicio, ¿sí? Pero hace una alusión a ese texto. ¿Quién no te temerá? Primera sentencia, y glorificará tu nombre. Es una pregunta retórica para decir que los que están allí lo harán, nadie más. ¿Sí? Y eso, ¿no es cierto?, está pasando allí. Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todo esto está pasando. Ahora hay otra inflexión en el texto que dice, después de estas cosas miré, marqué las 3 frases en rojo. Acá dice el verbo ver, acá también, y una tercera vez dice, después de estas cosas miré. Hay una secuencia, hay un increchendo, hay una progresión, ¿no? 7 ángeles, el remanente fiel que venció,
y ahora dice que se abre el templo. Y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Es una forma muy curiosa, única de mencionar al templo celestial en la Biblia. En ninguna parte más de la Biblia se habla del templo celestial en este lenguaje. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está vinculándolo con el tabernáculo hebreo del Antiguo Testamento, del Pentateuco, pero al mismo tiempo dice que está el tabernáculo del testimonio. Y esa expresión siempre en el Antiguo Testamento se refiere a la ley de Dios, ¿sí? Es decir, dice que se abre el templo, ¿sí? Y ojo, uno dice, ¿cómo se abrió el templo si Juan acaba de ver los ángeles y acaba de ver, ¿no es cierto?, a el remanente sobre el mar de vidrio. Es como que da a entender que ahora recién está viendo el templo abierto. Es decir, está en algún lugar, Juan, y ahora ve abrirse el templo, ¿sí? Y cuando dice que es el templo del tabernáculo, el testimonio, probablemente se está refiriendo al lugar santísimo, porque esa es la expresión donde únicamente la ley está situada en el arca del pacto. Si usted lee el primer capítulo el primero o el segundo de primeros escritos de Elena de White, dice que hay un arca en el cielo y ahí están los 10 mandamientos, lo dice. Y ahora dice en el 6 y del templo, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, la misma del versículo 1, vestidos de lino limpio y resplandeciente, un lenguaje claramente refiriéndose al lenguaje del sacerdocio, así los sacerdotes se juntaban, es decir, es interesante porque después dice, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ese es un lenguaje sacerdotal para dar a entender lo siguiente, hermano, ya que no puedo entrar en todos los detalles, que estos son ángeles exaltados, estos no son cualquier ángel, ¿sí? Estos son ángeles que viven en la mismísima presencia de Dios, ¿no? Vienen saliendo del lugar santísimo, porque ese es el lugar que vio cuando ve el arca y sobre todo, ¿no es cierto?, la ley. Dice que vienen saliendo y después dice el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes, es decir, que están ahí en el santuario mismo celestial, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Eso solamente lo que dice el capítulo 15, son 8 versículos, pero miren todo lo que dice también este texto, ¿no? Porque el texto cierra diciendo, y esto es interesante, yo no puedo entrar en los detalles, si quieren me pueden preguntar después, yo creo que la alusión a que hay uno de los 4 seres vivientes, que es el que uno lo que les da las 7 ángeles, a las 7 copas de oro a los ángeles, yo opino de que eso está haciendo una relación directa con el cierre del juicio investigador en el cielo, eso estamos siendo testigos en este texto, y que por lo tanto se relaciona con Apocalipsis 4 y 5. Generalmente Apocalipsis 4 y 5 se interpreta como un evento de inauguración de la obra sacerdotal de Cristo, y después de largos años estudiando este tema me he dado cuenta que me parece que no es así, que estaría refiriéndose a el día de la expiación, Apocalipsis 5, pero ese es un tema que si quieren dialogar más podemos estudiarlo después. Así que acá se le es pasar este ser viviente que está ahí mismo en la presencia de Dios según el mismo Apocalipsis 4 y 5, y les da estas copas de oro, dice acá la expresión, llenas de la ira de Dios. Es interesante que los detalles son importantes acá. Estos 7 ángeles, que evidentemente son los mismos que están acá arriba, ¿no? Dice que se les pasan 7 copas de oro. La palabra copa, hay 2 palabras en el Apocalipsis para copa, ¿sí? Una copa que se usa cuando la ramera de Apocalipsis 17 dice que tiene una copa llena de las abominaciones, del vino de su fornicación, ¿no? Pero esta palabra que aparece aquí para copa es otra palabra, no es la misma que aparece allá. Y lo que es muy interesante es que estas copas son usadas en el contexto del lugar santísimo en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento.
Eso es muy interesante. O sea, lo que estamos diciendo es que estas copas no son cualquier copas también. Son copas donde pareciera que cada aspecto que aparece en este texto nos está llevando hacia adentro del lugar santísimo. ¿Sí? Y eso es una vez más importante porque acá estamos viendo el cierre del santuario. Este texto es sumamente importante porque nos habla de cuándo se va a acabar la gracia. Y por eso que enfatiza tanto de que ahora la ira ha llegado, ¿sí? La ira de Dios ha llegado para derramarse a través de estos 7 ángeles destructores con las 7 copas de la ira. Llenas, dice, acá usa esa expresión, llenas de la ira de Dios. O evidentemente, hermanos, este es un simbolismo. No es que tengan una copa literal que va a derramar una ira, como si fuera un líquido la ira de Dios, ¿me entienden? Es como el simbolismo de la lluvia tardía, no es que vamos a ser empapados con agua cuando caiga el Espíritu sobre nosotros, es un lenguaje para hablar, ¿no es cierto?, de la abundancia de cuando la presencia de Dios opere en medio del pueblo de Dios del tiempo del fin. Pero acá está hablando al mismo tiempo que se derramarán estas copas como un simbolismo, ¿no es cierto?, donde los juicios ejecutivos de Dios se van a realizar a través de las 7 plagas. De la misma realidad, de la misma forma, similar pero a escala universal, como sucedió en el antiguo imperio egipcio. Así que si ustedes se dan cuenta, solo con la lectura que hemos hecho hasta ahora hay mucha cosa que decir aquí, ¿cierto? Entonces, uno podría tratar de mostrar una imagen como esta, que sería literalista, ¿no? Pero sabemos, repito, que estos ángeles que existen, que son reales, ya que en el Antiguo Testamento prácticamente en cada juicio que Dios ejecutó contra las naciones o contra su propio pueblo, como en Ezequiel 9, literalmente son ángeles que ejecutan por la mano de Dios los juicios punitivos del Señor. Acá van a ser ángeles. Esto está en armonía, bien estudiado, con el soltar los 4 vientos de Apocalipsis 7. Es claramente eso, se refiere a eso, y son la obra de los ángeles. Cuán importantes son para ejecutar los juicios de Dios en la Biblia y al final de los tiempos. Así que, ¿qué podemos extraer de estas ideas y qué podemos nosotros, sobre todo como cristianos, extraer como lección para nuestra vida espiritual? Veamos lo siguiente, voy a repetir algunas cosas para que queden claras. La primera es que decimos el motivo central de este texto, como lo dice el versículo 1, es la ira de Dios. ¿Está bien? Ahora, el texto implica, esta es la implicancia, de que Dios tiene un límite para los seres humanos, donde su gracia se acabará y llegará, perdón ahí con algunas equivocaciones, el tiempo de su ira. Y esto es importante, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. La gracia y la misericordia de Dios es enorme. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es tardo para la ira, pero eso no significa que no exista la ira. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y Dios ha hecho absolutamente todo lo posible a esta altura para poder salvar al ser humano. Pero Dios tiene un límite y Él establece sus límites para decir, hasta acá ha llegado la historia. Él va a intervenir. Eso está implicando la idea de las plagas. Además, la expresión dice, porque en ellas, en las plagas, se consumaba la ira de Dios. Implica todo un tiempo previo o anterior, donde su gracia y misericordia estuvieron disponibles para salvarnos. Dice donde se consumaba. La idea de consumar es que ya no hay nada más que pueda hacer Dios por el ser humano. Lo ha hecho absolutamente todo. Ha agotado todos los recursos, inclusive enviando a su propio Hijo, quien después intercederá, ¿no es cierto?, en el santuario celestial. Aún allí, muchos seres humanos no, ¿no es cierto?, pasarán la prueba. Este texto, además, ya hemos dicho, nos habla claramente del carácter de Dios. Si nosotros leemos Éxodo 34, 6 y 7, cuando se proclama, ¿no es cierto?, el carácter del Señor, nos dice que Dios está lleno de misericordia y de amor por el ser humano, por su pueblo, pero así también no dejará sin castigo al pecador, aquel que ha pasado los límites de su gracia y de su misericordia. Así que bueno, acá coloqué una imagen de cómo probablemente Juan ve a los salvos en el mar de vidrio. ¿Sí? Es interesante porque
uno ve que ellos, dice, alcanzaron la victoria. Y saben, hermanas, hermanos, cuando uno lee este texto con mucha emoción, yo a veces me pregunto, Señor, ¿estaré en ese grupo? ¿Qué crees tú? ¿Estaremos por la gracia de Dios en ese lugar? Hay que luchar en este mundo. Hay mucho por luchar, como dice Elena de White, sobre todo contra nosotros mismos. Esa es la más grande lucha que nosotros tenemos. Por eso que cuando dice que han alcanzado la victoria, y ahora lo vamos a ver, se refiere a algo más que una cuestión física o de batalla externa, ¿no? Dice acá los que habían alcanzado la victoria, ¿sí? Eso dice en el 15 y el 2 al 4. ¿Qué significa todo esto? Podemos decir lo siguiente. Ya sabemos que los vio en un mar de vidrio, ¿no es cierto? Dice acá que alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Claramente esto se refiere a Apocalipsis 13, ese es el trasfondo. Y también déjenme decirlo que cuando habla de esto se refiere a aquellos que han proclamado y han experimentado el mensaje del tercer ángel, porque este lenguaje es del mensaje del tercer ángel y lo han internalizado de tal manera que ahora han alcanzado, como dice el texto, la victoria, son victoriosos en Cristo. Entonan, dice acá, el canto de Moisés y del Cordero, porque guardan los 10 mandamientos con respecto a Moisés y vencieron al pecado en sus corazones, como dicen esos textos, porque guardan la sagrada ley de Dios. Interesante, vamos a reflexionar al final sobre cuestiones súper prácticas para el día de hoy. Pero por eso entonan el cántico de Moisés y del Cordero, porque es el cántico de su experiencia, donde ellos, ¿no es cierto?, han sido restaurados a la imagen y semejanza de su Creador, expresado en su ley, de amor a Él pleno y de amor a su prójimo, pero al mismo tiempo han vencido todas sus tendencias heredadas o cultivadas solo y únicamente por la sangre y el poder de Cristo cada día en sus corazones. Adoran, dice acá, a Dios por sus obras maravillosas, por su justicia y por su gran poder, un eco de las mismas palabras del mensaje del primer ángel que ya habíamos señalado. Y noten ustedes que en suma podríamos decir lo siguiente: han logrado, por la gracia y poder de Cristo en sus vidas, una experiencia única de victoria sobre el pecado y las fuerzas del mal. Se mantuvieron fieles a Cristo y su ley durante la prueba más severa de la historia. Tienen el carácter de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor por eso, porque Dios quiere que tú estés en ese grupo. ¿Te ves algún día en ese grupo? ¿No crees tú que podríamos orar por estar en ese grupo? La hermana Juárez dice eso, deberíamos orar más seguido por ser parte de los 144.000. Qué maravilloso va a ser ese momento, hermanas y hermanos. Hoy en día nos toca batallar tantas batallas de todo tipo, pero el Señor lo que más quiere es que podamos obtener victoria sobre el pecado, que podamos tener victoria, ¿no es cierto?, sobre todo aquello que nos agobia, que nos causa perplejidad y dolor, que podamos, ¿no es cierto?, obtener el dominio propio que el Señor tanto anhela en medio de su pueblo y de su iglesia. El Señor lo que más desea es que hoy nosotros alcancemos esa victoria para que cuando llegue la prueba final, ¿no es cierto?, nuestros actos, nuestras decisiones y palabras solo sean el resultado de lo que hemos logrado por la gracia y el poder de Cristo hoy. Eso está disponible para hoy, para ti, para mí. Yo me gusta mucho esta imagen porque muestra el plan de salvación del mismo autor, Steve Crates. Ahí está en su sello de agua, ¿no? Lo tomamos allí, porque estos somos nosotros, claramente somos nosotros. Esto está parafraseando también en el arte, en el dibujo, en una pintura en realidad, parafrasea, se hace eco de Zacarías 3, de este sumo sacerdote que tenía vestiduras inmundas, harapos. Pero saben, si nosotros aceptamos a Cristo, el Señor cambia esto por la gracia, por su justicia, por su misericordia, y nos regala esto. Nos regala este manto, este vestido que dice Elena de White que ha sido tejido con las telas en el telar celestial. Es la preciosa justicia de Cristo que nos cubre en su perdón, pero también nos transforma en nuestro interior, transforma nuestro carácter. Y eso es lo que está hablando Apocalipsis 15, hermano. Lo que está diciendo es que esa victoria
tiene que primero y ante todas las cosas lograrse por Cristo en nuestro propio corazón, aquí dentro. No es solamente, es decir, la victoria que lleguemos a alcanzar sobre la bestia, su imagen, su marca y su número va a ser un resultado de persistencia, de fidelidad, de una carrera, de una batalla en Cristo que hoy nosotros estamos lidiando. ¿Me entienden? La preparación para estos eventos y para finalmente poder pasar el tiempo de angustia y sus plagas es hoy. Este es el tiempo que le llamamos nosotros el tiempo de gracia. Hoy nosotros debemos prepararnos para los eventos del fin. Así que voy concluyendo para después ir a unas reflexiones finales con el versículo del 5 al 8. Y dice acá que fue abierto en el cielo el lugar santísimo. Y aquí dice, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Claramente es el lugar santísimo centrado en la sagrada ley de Dios. ¿Qué más podemos decir? Los 7 ángeles vestidos como sacerdotes aparecen acá. Son ángeles que van a ejecutar los juicios divinos, la sentencia final expresada en el texto como la ira de Dios. Además, los ángeles reciben las copas de oro llenas de la ira divina, ya lo sabemos, y el templo se llenó de humo y nadie podía entrar. Esto es fin de la obra de intercesión, de la gracia, y entonces comienza el tiempo de angustia que son las plagas. ¿Se da cuenta que acá estamos ante el cierre de la gracia y del santuario? Eso significa que ya no va a haber más intercesión. E increíblemente, no se dejen, ¿qué palabra puedo usar? No se dejen engañar. Si escucha usted a algún predicador de donde sea, que por ejemplo va a decirles o enseñar desde el púlpito que aún en el cierre de la gracia seguirá existiendo intercesión. Eso no es así, no tiene sentido. El texto mismo, sin ni siquiera haber citado todavía ni a la hermana White, que es mucho más clara que lo que yo estoy diciendo, implica este texto que al cerrarse el santuario dice que nadie podía entrar. Esa es la expresión, nadie podía entrar, ni los ángeles. Eso significa claramente, porque ahora va a derramarse las 7 plagas, que la gracia se ha acabado, y si la gracia se ha acabado, no hay acceso a la expiación, no hay acceso al perdón. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible eso? Porque hubo un tiempo de gracia. Así como, por ejemplo, para ilustrarlo, hubo un tiempo de gracia para Israel, 70 semanas, 490 años, e incluso mucho antes. Se hizo absolutamente todo en favor del pueblo de Israel. Y las 70 semanas son un modelo de cómo la gracia de Dios se extiende con, con misericordia, lleno de conocimiento, lleno de luz para su pueblo, y aún así rechazaron al Mesías y lo mataron. Increíble. Se envió como último recurso a un profeta precioso, sagrado, como fue Esteban. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hicieron con Esteban? Lo mataron también. Entonces, nosotros ahora que hemos alcanzado el fin de los tiempos, estamos todavía en el tiempo de gracia, el tiempo de preparación, el tiempo cuando tenemos que estudiar a fondo estos temas para saber cómo debemos experimentar la gracia de Cristo hoy, ¿no? Pregunta clave entonces dice acá, pregunta clave, ¿cuándo entonces debemos acceder al trono de Dios, al santuario celestial? ¿Cuando aún está abierto o cuando se cierra el santuario? Miren la pregunta para pensar, ¿no? Si ya se cierra, ¿vamos a esperar que se cierre? ¿Vamos a pedirle, Señor, dame un tiempo todavía? ¿O deberíamos hoy aprovechar ese tiempo cuando todavía está abierto? ¿Sí? Ahí hay otro dibujo hermoso porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él trabaja incansablemente cada día. Hoy, cuando ya es sábado, creo que es sábado 8, ¿no es cierto?, de febrero, cómo se pasa el tiempo del año 2025. Están pasando un montón de cosas en el mundo. Y la gente se pone más nerviosa cada día más. Pero nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta el lugar santísimo. Ahí está el trono de Dios de gracia, de amor, de misericordia. No esperemos las plagas, no esperemos la crisis final, no esperemos que pase algo asombroso solamente en Estados Unidos o en Roma. Antes que pase eso, hermanos, antes que los acontecimientos del fin se aceleren, Dios quiere purificar nuestros corazones. Dios quiere transformar nuestros caracteres. Lo que el Señor quiere es usarte y a ti y a mí para dar este mensaje de advertencia solemne antes que se cierre
la gracia y el santuario. Así que miren, las plagas ya las hemos visto acá, yo no quiero meterme mucho en eso porque acá lo copié tal cual del libro de Fernando Chay. Ustedes lean en qué consiste y que todo indica que estas son literales. Acá el lenguaje, si bien mezcla algunas ideas, como por ejemplo esta, se derrama sobre el Éufrates, hay lenguaje simbólico, pero me refiero que la literalidad de las plagas tiene que ver con que van a ser castigos efectivos, van a ser latigazos, golpes contra, ¿no es cierto?, el mundo y contra todos aquellos que hayan decidido en contra de Cristo y su salvación. Incluso acá, en algunas de las plagas se ve a seres humanos blasfemando contra Dios, maldiciendo a Dios y al cielo. Y la hermana Joy cuando comenta esos textos dice que esas personas, si se les diera de nuevo la oportunidad de arrepentirse y un tiempo de gracia más, volverían a hacer lo mismo. Es triste eso, es triste esa condición. Porque hoy, hermanas y hermanos, si no podemos cambiar nuestro propio corazón, si nuestras actitudes dejan mucho que desear, si todavía tenemos un genio terrible y decimos, pero no, este aspecto yo no lo voy a cambiar, tenemos que cambiar, pero solo va a ser posible a la luz de Cristo y su santuario, cuando todavía la gracia y todos los recursos del cielo están disponibles para poder llegar preparados a estos eventos. Así que déjenme hacer algunas preguntas, algunas medias espinosas, pero esa es la idea, que no quedemos así sentaditos y tranquilitos en casa. Dice acá, de acuerdo con Apocalipsis 15, lo que acabamos de leer, la gracia de Dios para perdonar y salvar va a estar disponible hasta su segunda venida. De ahí me responden, ¿no? Pero ¿estará, según este texto, para seguir perdonando? Con la ayuda de Dios, dice acá, ¿cuándo debemos tratar de vencer al pecado en nuestras vidas? Si ya no va a haber intercesión y el santuario estará cerrado, saquen sus conclusiones, son solo preguntas. ¿Se puede guardar la ley de Dios? La Biblia dice y el Apocalipsis, aquí están los que guardan los 9 mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así dice, ¿no es cierto? No, dice, ¿no es cierto?, que la ley de Dios se puede guardar completamente, recuerden, con el poder por la gracia de Cristo y la ayuda de su Espíritu Santo, nunca solos, nunca solos. Pero mire qué dice acá, ¿cuál es la relación entre la gracia de Dios y su santa ley? ¿Son incompatibles o contradictorias? Gracia y ley, ¿no? Van unidas siempre, van unidas. Y miren la última pregunta, ¿cuándo deben ser borrados nuestros pecados de los libros del cielo? ¿Cuándo deberían ser borrados? ¿Al final, cuando ya no hay más gracia? ¿O antes? Se dan cuenta que a todas las implicancias que va trayendo este tema y uno dice, no, si son las 7 plagas, no, hay más que eso y esto debe llevar a pensar en estas citas. Traje 2 citas para concluir. Esta es la conclusión, dice aquí la hermana White, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Has sido capaz de resistir esto? Cansancio, demora, hambre. A veces nosotros nos quejamos tan rápido, ¿no es cierto? Y me incluyo para mí mismo. Una vez se le pide, Señor, yo quiero esto, Padre, este es el mejor plan. Y yo te voy a servir, Señor, y todo. Y a veces Dios dice, no. Y se te sigue dejando en el lugar donde estás. Yo a veces, yo esta semana me arrepentí de corazón porque le dije, Señor, perdóname porque te estaba pidiendo con tanto ahínco algo y tú me cerraste la puerta. Pero yo después decía, ¿y quién me creo yo como para poder exigirle al Señor que tienen que hacerse las cosas como yo pienso? ¿Quién soy yo? Un simple ser humano. Y fue tremendo porque fue un chasco terrible que yo recibí y había hecho toda una planificación y no resultó y se cerró la puerta. Pero después, y el día de hoy también, Santo Sábado, yo pensaba, decía, gracias Señor, porque cuando yo me acuerdo de los hombres y mujeres de la Biblia, cuando me acuerdo de nuestros pioneros, tantos sacrificios que hacían, estaban tan dispuestos a gastarse y ser gastados por ti, y yo porque no obtuve algo me voy a desanimar.
Acá dice, hay que soportar los tiempos de apuro y angustia que nos espera, dice, van a requerir una fe, dice acá, que sea capaz de soportar. Te sientes cansado, a veces uno habla mucho, ¿no? Y dice, "Uy", hay personas que son así, ¿ah? Y quizás no lo hacen con mala intención. Oye, ¿cómo estás hoy día? Uy, dice, estoy tan cansado. Siempre están cansados, dice. Yo creo que sería un buen consejo nunca más decir eso, ¿ah? Aunque estemos reventados, porque eso baja el ánimo. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estábamos un poco cansados, pero animados en el Señor. Eso se escucha mejor. Tenemos que soportar estas cosas porque después, dice, van a venir pruebas más duras. Si no aprobamos esa hoy, ¿cómo vamos a soportar las pruebas más difíciles? Y la última cita va en el mismo tenor y dice acá, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? La prueba final de la angustia, ¿no? Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles, dice, a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues ahí moran los que tienen mucha fe. ¿Escucharon? Los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipo. Amén. Qué tremendo. Cantaban al Señor estando presos en una posilga de cárcel y encadenados, privados de libertad. Cantaban. ¿No es acaso lo mismo que ya Pablo y Sila experimentaron, pero que mucho más, con mucho más poder experimentarán los 144.000? ¿No acaso ellos están cantando que han logrado la victoria en Cristo? Si nosotros cantamos cada día el cántico del Cordero y de Moisés, cualquier prueba que venga, por más fuerte y dura que sea, si nos arrodillamos en Cristo y pedimos su ayuda, vamos a vencer en Él. No tengan la menor duda. Y pase lo que pase, aun cuando empiecen a caer las plagas, no vas a tener temor, no vas a tener miedo, porque tu mirada y la mía vamos a estar centrados en la persona de Cristo que viene pronto. ¿A qué? Viene a buscar a su pueblo. Así que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y gracias por participar en este tema con nosotros. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Amén. Y vamos a orar antes de esta sección de preguntas. Padre Celestial, te agradecemos por haber, Señor, permitido que escucháramos palabras de ánimo, de aliento. Recordáramos, Señor, tu palabra acerca de estos momentos, Señor, que muy pronto, Señor, nos va a tocar enfrentar. Queremos rogarte ahora que tu Santo Espíritu pueda seguir conduciéndonos, Señor, con un espíritu, Señor, de humildad y de sabiduría también, Señor, a nuestro hermano Alan para poder responder las preguntas que vayan a realizar los hermanos. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, había una pregunta en el chat, fue la primera acá, así que voy a partir con esta. Si hay algún otro hermano que tenga preguntas, luego levanta la manito para yo poder darle la palabra. El hermano Godfrey pregunta lo siguiente: si las plagas son literales, ¿a qué se refieren con Armagedón? Ya que tenía entendido, en Armagedón, Gog y Magog se alinearán para pelear con el Todopoderoso. ¿A qué se refiere entonces con el Armagedón? Sí, bueno, ahí algo dice Fernando Chay en su libro, se mete un poquito ese tema y él de hecho responde, él le da más un carácter espiritual, si ustedes lo leen ahí. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto en eso, porque sí, es verdad, la lucha va a ser más espiritual, pero también va a haber guerra. Es decir, no es que esta cuestión que no va a haber nada, ¿me entiende? Que nos van a perseguir con palos, no. Hasta la hermana Juárez habla de eso, de que viene gente armada, va a ser muy difícil. Y bueno, la palabra Armagedón es interesante, se han hecho hartos estudios de eso. En realidad es una palabra que no es griega, es una palabra hebrea. Ar, Har, ¿no es cierto? Es monte en hebreo y
Gedón viene más relacionado al monte Megido, ¿no? Y de hecho esa montaña existe en Israel. Yo por la pandemia estuve como a 1 kilómetro de subirme a ese monte y no alcancé. Eso es el que más me dolió cuando me tuve que venir de la pandemia a Chile. Pero estuve ahí al lado del monte y estaba cerrado. Ya había llegado la pandemia. Y es interesante porque no se refiere al lugar geográfico literal, físico. Pero es interesante porque cuando uno dice Armagedón, enseguida se va a la guerra, ¿no? Y se olvida que, repito, es un nombre para una montaña. Y el texto que más encaja para hablar de esto, de este texto, es lo que aparece en el libro de Joel, el capítulo 3, ¿no? En realidad es como si te dijera esto, que va a haber una gran guerra alrededor o contra una montaña. Es como esa la idea, ¿no? Teológica. Y es interesante porque tú lees Joel 3 y ahí hay una batalla que pasa en el valle de Josafat, que es un valle que tampoco existe. Es un nombre que se da probablemente haciendo alusión a otro texto. Esto como que va saltando de un texto a otro y que está en Segunda de Crónicas 20. Y Segunda de Crónicas 20 habla justamente de Josafat, cuando en una guerra que era imposible, era segura la derrota, ellos vencieron de rodillas, literalmente vencieron, ¿no es cierto? E incluso se ve la manifestación del don de profecía, es una cosa bien extraordinaria lo que aparece allí, muy apocalíptico. Así que a Armagedón, del cual se podría decir mucho ahora, tiene que ver y se relaciona, por supuesto, con Ezequiel 38 y 39, donde aparece Gog y Magog, tiene que ver con dos cosas para resumirlo, ¿no? Para resumirlo. Primero tiene que ver con un ataque que se va a dar contra especialmente contra el pueblo de Dios. Todas las fuerzas del mal van a estar coligadas contra Israel. Esa idea, a todo esto aparece también en Daniel 11:40, ¿no? Ahí también se está atacando una montaña, la tierra, el monte glorioso y santo, ¿no? Y lo tienen rodeado. Entonces la idea de la montaña y del ataque a la montaña tiene que ver un ataque directo contra el pueblo de Dios, ¿no? Entonces es un ataque bélico, pero también espiritual. ¿En qué sentido? Y la hermana Joy también lo dice. eh, Aún los seres demoníacos van a atacarnos, van a querer aniquilarlo, literalmente, no es broma, digamos. Fernando Chay algo dice de eso también, y es por eso que en ese tiempo ya del Armagedón, eso está creo en la sexta plaga, ya cuando pasa eso, dice acá que hay ángeles poderosos en forma de guerreros, dice que van a proteger al pueblo de Dios. Es por eso, ¿ustedes han leído esos textos que salen en los últimos capítulos, especialmente en el libro El Gran Conflicto, en el tiempo de angustia, donde habla de la protección del pueblo de Dios? Pero yo no me acuerdo exactamente cuál fue el tema anterior que hice, pero algo de eso hablé, de que no así, cuando esté desatándose la crisis final de Apocalipsis 13 y todavía se proclame el mensaje del tercer ángel, la lluvia tardía y todo eso, allí sí habrá muchas muertes. Y es una diferencia. Todavía no se cierra el santuario, está a punto de cerrarse. ¿Y por qué? Porque es la última llamada en medio de la crisis del sábado y del domingo, esa es la crisis final, donde todavía muchas personas van a salir de Babilonia, van a unirse al pueblo de Dios, y entonces cuando se decrete en forma oficial el decreto dominical en Estados Unidos y después en Europa, para que sea universal, entonces ahí el pueblo de Dios tiene que huir de las ciudades, aún de las pequeñas, y ahí ya sabemos, no sabemos cronológicamente, pero ahí ya sabemos que probablemente el santuario se estará cerrando, lo que leímos hoy día en Apocalipsis 15. Entonces, el escenario, como lo pinta Joel, Ezequiel y otros textos más, habla mucho de conflictos, ¿no? Del aspecto bélico, de la guerra. Dice que va a abundar la guerra, pero con respecto al Armagedón, el centro, digamos, de ataque, lo que más va, digamos, a tratar de destruirse en forma dramática va a ser al pueblo de Dios del fin de los tiempos. Por eso de ahí la huida, de que tienen que huir a los montes con una experiencia muy similar a lo que le pasó a los valdenses y a otras personas más. Literalmente, no está hablando de que estén lejos de la ciudad, no, dice que tendremos que huir a las montañas. Va a ser bien dramático y entonces es un tema fascinante, es un tema fascinante, pero que hay interpretaciones dentro de, yo no quiero entrar a eso, si quieren preguntarme, me preguntan, hay por lo menos 3 o 4 interpretaciones dentro del adventismo sobre el Armagedón, ¿sí? Yo trato de ser bien apegadito al texto bíblico, pero hay algunos que lo ven de otra manera,
pero ese ya sería para discutirlo en otro contexto. Muchas gracias. Esperamos que haya quedado clara la respuesta, hermano Godfrey. Hermana Romy o hermano Fer, no sé, pero hay, los dos son uno, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal, hermano Alan? Bueno, tengo como dos preguntas y por ahí se puede responder para mí, pero no quiero robar todo el tiempo. Hay una teoría que se escucha, o se está escuchando muy seguido en las iglesias, este tema de que Dios no mata. Eh, y sobre todo en estos versículos, ¿no? De las plagas. Una pregunta es, de que después también de estudiar, ¿no? Y ver en los eventos últimos días también que da algunos indicios, ¿no? El que, el hecho de que las plagas son derramadas, o sea, salen de la presencia de Dios, esa ira llevada por sus ángeles, ¿no? Eh, el tema de ejecutar todas estas calamidades, ¿los hacen los mismos ángeles de Dios? ¿O deja, como dice la señora White, que leía acá, el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita? Quiere decir que Dios va a permitir que Satanás con sus demonios hagan todas estas calamidades en la tierra. ¿Qué significa este paso de, o este acto de crear las plagas, ser derramadas? Que tampoco concibo en mi mente qué es eso, qué es derramar las plagas. Eh, ¿Quiere decir que lo hace Satanás todas estas calamidades en tierra? ¿O esto es originado como todo juicio de Dios, ya sea el diluvio, Sodoma y Gomorra, no sé, nada, había todos esos juicios que intervino Dios, es hecho realmente por la mano de Dios? ¿O deja que el enemigo haga eh, a su a su gana todo toda la maldad que él quiera meter en el mundo? Eh, Porque habla Sí, en Isaías también, 28-21, dice que Jehová se levantará como en el monte de Penasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su obra, su extraña obra. sí, Eh, te respondo enseguida para después más en la segunda. Son las dos opciones. La primera, el orden sería que primero va a desatarse el mal cuando se sueltan los cuatro vientos. El símbolo de los vientos es interesante en la Biblia. Búsquenlo así en una concordancia, vientos. Y es interesante que hay un par de pasajes donde habla, usando la metáfora del viento, para los poderes del mal. Les pongo uno conocido cuando dice perdón, Daniel 7.1, dice que él vio a los vientos, Daniel 7.1 o 7.2, que luchaban. Y es bien interesante porque uno dice, ¿quiénes son esos vientos? Entonces, los vientos, que también son simbolismo de los demonios, la parte demónica en la Biblia, a veces se usa también como símbolo del espíritu, del viento literal que se siente, que se experimenta. Pero acá lo que está diciendo primero, número uno, es que al soltarse los cuatro vientos, ¿no es cierto?, los poderes del mal se desatan, ¿no? Ya no hay restricción de ningún tipo. Y eso va a generar mucha destrucción. Pero las plagas son ataques, o vamos a decir más que ataques, castigos directos de Dios. No hay intervención humana, ¿sí? ¿Y cómo sabe uno eso? Bueno, porque como tú mencionabas, en el Antiguo Testamento hay varias ocasiones donde Dios directamente toma el tema en sus manos. Y el modelo mejor que tenemos son las plagas de Egipto. Ahí no necesitas tú ver que el mal hizo algo, causó que hubieran ranas, no. Eso fue de intervención directa, sobrenatural, pero la razón, como traté de mostrarla en el tema de hoy, tiene que ver porque ese es ya el último recurso al cual Dios va a tomar. Yo no alcancé a decir varias cosas más, pero no que no me quise poner tan teológico, pero si me permiten decirla una nomás, es interesante que las siete plagas siguen un orden inverso a Génesis 1. Sí, es muy interesante eso. Pongan Génesis 1 así y ponen las siete plagas acá. Y es un acto de descreación. Es inverso.
Dios está volviendo, aún en eso hay una enseñanza teológica, que Dios va en orden, Él está reestructurando el orden jerárquico de la vida, pero ahora la está llevando al abismo de nuevo, porque el abismo, ¿no es cierto?, es Génesis 1:1, Génesis 1:2, pero ahora termina en el abismo y encadena al diablo. Es interesante esa cuestión. Muchas veces uno no lo estudia así, pero eso, repito, te está diciendo de que Dios no hace las cosas en forma con una ira loca, como cuando uno se enoja y es capaz de patear algo. No, no es esa ira, ¿no? Es una ira ordenada, justa, donde lo único que está haciendo el Señor es ejecutando lo que nosotros mismos nos buscamos, lo que nosotros mismos hemos hecho con el planeta, ¿sí? Pero la primera parte, cuando, repito, empieza el mal a actuar, es el mismo mal y los demonios los que empiezan a traer esta catástrofe, esta destrucción masiva. Y ustedes vean eso hoy en día. Hoy en día, aunque todavía hay gracia, vean las cosas terribles que son capaces los seres humanos cuando tú les das poder absoluto de algo. Es terrible. Imagínense cuando se suelte, los ángeles dicen que son los que están reteniendo las pasiones humanas y todo lo que es capaz de ser el ser humano. Es interesante no, discúlpame para explayarme un poquitito nomás. Vean lo que dice la hermana White sobre Nerón. ¿Han leído sobre lo que dice ella sobre Nerón? Creo que está eso en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles. Y dice la hermana White, parafraseándole, dice que Nerón, que a todo esto también lo vio entre los que van a resucitar en la segunda muerte, Nerón aparece también. Dice que Nerón es uno de los pocos casos raros, extraños en la historia humana, en quien casi se reveló en su totalidad la imagen del diablo, en plenitud. Dice que fue uno de los pocos personajes en la historia que tuvo poder absoluto de hacer lo que se le placiera. Y hay relatos épicos de Nerón, como por ejemplo cuando se enojaba, ¿no es cierto?, agarrar a los cristianos y colgarlos en el patio de su casa, en un árbol. Tener a 50 ahí tipos colgados y deleitarse en eso, en tipo sangriento, desquiciado, al punto que llegó a quemar Roma y él estaba dentro de Roma. O sea, esto, imagínense, mató a sus familias, a cada uno de sus familiares los fue eliminando de unas maneras terribles. Eso es, la hermana Juárez dice, esa es una muestra similar a lo que pasó en la Revolución Francesa, que también sucedió algo parecido. Se soltaron las fuerzas del mal casi en su plenitud y llegaron a hacer atrocidades terribles. Eso pasa, pero Dios llega en un momento a decir, ya, alto, ahora intervengo yo, ahora tengo que limpiar este desastre, y Dios efectivamente limpia volviendo a crear la tierra con fuego, la vuelve a eliminar. Esa sería la primera respuesta. Muy bien, clarísimo. Y nada, si me permiten una más, quería saber más bien los siete ángeles que están delante del trono, ¿no? Que citaban, ¿no? Que estábamos hoy viendo, ¿no? Porque también se habla de que no sé bien quiénes son estos siete ángeles. No sé si es, o sea, seguramente es sentido figurado, no literal. Pero delante del trono también estaban los siete espíritus. Y esos seres que les entregaban las copas, un ser que le entregaba a esos cuatro seres, vendrían a ser, si no entiendo, serafines. O O sea, sea, los cuatro seres vivientes, es que ahí hay todo un tema de interpretación, pero claro, esos son seres vivientes que aparecen por primera vez ahí en Apocalipsis 4, ¿no es cierto? Ahí aparecen con el rostro, todo un lenguaje simbólico, pero que no son extraños a la Biblia. En la Biblia aparecen especialmente en Ezequiel, donde aparece un trono también, ¿no? Y se los confunde a veces con los querubines, hay una relación, lo único que sabemos, y la hermana Juay algo de luz da de eso, es que en los ángeles hay una especie de jerarquía, no es así nomás que todos son iguales, sirven y se deleitan, dice, en servir, incluso el más exaltado, el que más sirve, es una cosa muy hermosa, pero sí hay una jerarquía, ¿no? Es como Gabriel, ¿no? Gabriel, que por inspiración sabemos ocupó el lugar de Lucifer en el cielo, pero nota tú que Gabriel es el que más se deleita y es el enviado principal para anunciar las buenas nuevas de salvación de Cristo. Es el que le ayuda a interpretar las profecías a Daniel. Y en el deseado toda la gente dice, si no lo saben, ahora lo van a saber,
que aquel que le dio la luz, la revelación del libro de Apocalipsis, fue Gabriel también. Entonces Mm. hay algo bien interesante. Ahora, los cuatro seres vivientes, nosotros sabemos que son una especie de ángel, por lo menos la luz que nosotros tenemos, y con respecto a los siete ángeles, ¿no es cierto? Los que aparecen en Apocalipsis 15 y van a derramar las plagas, las copas de ira del Señor, en ninguna parte nosotros vemos que sean un símbolo. Lo primero que dice son ángeles, lo repite varias veces, y repito eso porque está relacionado con la pregunta anterior. Cuando Dios actúa en la Biblia, cuando especialmente ejecuta sus juicios, prácticamente yo diría el 100% casi de la totalidad de los actos de Dios punitivos, castigadores, son ejecutados por los ángeles. Pero al mismo tiempo, al ser ejecutados por los ángeles, son realizados por Dios mismo. Dios como que los faculta, los faculta de poder, ¿no es cierto?, para realizar esos juicios, pero al mismo tiempo esos juicios son obra de Dios a través de ellos, ¿sí? Así que si yo pudiera responder a esa pregunta, yo creo que son ángeles exaltados, como dije en algún momento, son ángeles especiales por el atuendo que tienen, por el lugar de donde están saliendo, han sido comisionados especialmente para realizar esto. Yo hacía alusión al tema de las copas, que son una terminología que viene del lugar santísimo, son cualquiera, ¿sí? Por lo menos yo me atrevo a decir, no es cualquier ángel, ¿no? Hay una íntima relación, ¿no es cierto?, entre el lugar de donde vienen saliendo, la forma en que están vestidos, y también para enfatizar de que son ángeles, ¿no es cierto?, que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Se parecen mucho, aunque no es la idéntica descripción de lo que sucedió con la destrucción de Jerusalén. Si ustedes leen bien Ezequiel 9 y 10, hay unos ángeles también allí que vienen y que dice que hay uno que tiene como un tintero de escribano para marcar a los hijos de Dios en la frente, les pone la letra, la última letra del alefato hebreo, la tau. Eso es interesante, ¿no? No dice solo que le puso una señal, claro, uno lo traduce porque ¿cómo le va a poner? Les puso una tau. La tau es la última letra del alefato hebreo para enfatizar, ¿no es cierto?, entre varias cosas más, de que ahora ya no hay más oportunidad. Es la última, hay una marca visible en este caso en el texto, y algo similar va a pasar al final de los tiempos. Nosotros, quienes se mantengan fieles, van a recibir el sello de Dios, pero hermana Juez dice que no es una marca visible, que uno pueda ver, pero dice sí, y acá viene lo interesante, pero los ángeles sí la pueden ver. Es interesante esa cuestión. Ellos ven ahí como el asiento de las emociones, pero de las decisiones también. La verdad está ahí fundamentada, firme, y parece que los ángeles ven eso y se pasan de largo, están protegidos, están sellados. Así que bueno, eso podría por lo menos hasta ahora responder y le animo, hermano, para que siga estudiando, porque esto no está agotado y el tema de los cuatro seres vivientes, uy, eso todavía les da harta pelea a los teólogos que no se ponen de acuerdo quiénes son esos que están allí. Sí, sí, por eso era inquietud también, porque hay varias acciones y varios seres vivientes. Ujú. Y también me hacía confundir que son otra cosa. Sé que son otra cosa, o sea, son siete espíritus, siete ángeles del mismo trono, o sea, se entiende que volviendo al santuario, ¿no?, frente al trono estaba el candelabro, o sea, que representaba al Espíritu Santo. Por eso esa confusión de esos siete ángeles, si eran literales, si representaba tal vez al Espíritu Santo, por eso uno se pierde por ahí con tantas versiones y más allá que uno va estudiando, y por eso hoy encontraba también en la teología La esa. hermana, la hermana Joy, cuando habla de la destrucción de Jerusalén en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, muy pocos ponen atención en esto, pero cuando habla, hay unos pasajes por ahí donde dice que fueron los ángeles los que destruyeron Jerusalén. Y uno dice, pero ¿cómo es eso si fueron los romanos, ¿no es cierto? Fueron los romanos, pero lean bien ese texto, léanlo, complementenlo con lo que dice ese libro, que es una recopilación bien bonita, La verdad acerca de los ángeles. Y ahí habla de este tema de cómo Dios a través de los ángeles ejecuta sus juicios punitivos de castigo. Y hay varios textos en la Biblia, hay unos textos explícitos donde dice, por ejemplo, con un pueblo enemigo, los asirios, dice que creo que está
en Isaías, por ahí por el 36, 37, y dice que un ángel mató a más de 120 y tantos mil. Y dice explícitamente que pasó el ángel. Eso muestra de que los ángeles están muy activos ejecutando los juicios de Dios, ¿no? Y les recomiendo un texto bonito, muy, muy interesante del pastor Bor. No sé si llamará así, pero él habla de cómo, creo que está en el contexto, es bien osado el pastor Bor, pero yo sigo esa idea también. Él dice que no solo los juicios de Dios, sino la omnipresencia divina, es decir, que Dios esté en todos los lugares, es posible a través de los ángeles. Yo creo eso, pero eso hay que trabajarlo más y no me quiero meter en problemas por si no le gustan mucho esas ideas a alguno de ustedes. Ujú. Muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos a leer una pregunta más. Nuestro hermano Víctor fue en salida. Dice en el chat, en Apocalipsis 8, de 2 al 5, señala un acto de intercesión por medio del humo del incienso que asciende y llega hasta la presencia del Padre en el lugar santísimo. En relación a esto, ¿se podría interpretar que el santuario que se llena de humo en Apocalipsis 15 sea debido al humo del incienso de intercesión? ¿O qué marcaría la diferencia entre uno y lo otro? Sí, bueno, es buena la pregunta, pero los marcadores textuales son muy contundentes. Ahí ya no, ni siquiera necesito ir a la hermana Juárez para dar la respuesta. Con harto aprecio y cariño para mi amigo Víctor que está por ahí. Primero porque como la misma pregunta lo implica, la misma pregunta de hecho está diciendo algo, el texto de Apocalipsis 8 explícitamente está relacionado y lo dice, como lo dice también en el capítulo 5, que ese incienso tiene que ver con la intercesión y la oración de los santos, lo dice. De eso nada se dice en cambio, ¿no es cierto? Y no se relaciona con el incienso, sino con el humo, nos dice que es del incienso en Apocalipsis 15. Para empezar, podríamos uno decir, meternos de que ya hagamos que es del incienso, pero no se explicita y eso ya marca una diferencia entre ambos, primero. Segundo, lo que es interesante es que en el 15 está el elemento de las plagas y de esos ángeles y todo lo que ya vimos, este concepto de ira, de eso nada hay en Apocalipsis 8, solamente hay una idea que tiene que ver con botar el incienso, ¿no es cierto?, contra la tierra. Pero esa es otra cosa que no quiero meterme allí porque me extendería mucho, pero lo único que puedo decir es que el lenguaje de ambas escenas, que se relacionan porque son escenas celestiales, en eso sí se relacionan, a mí más me acomodaría decir que son eventos que tienen un desarrollo desde el 8 hasta el 15. No es que son iguales, no es que tiene que ver uno con el otro, en este caso el 8 para continuar con una intercesión en el 15, no. En el 15 hay muchos elementos que nosotros de hecho lo vimos acá en nuestra presentación, los vimos, que son tan evidentes y tan claros que no dejan lugar a duda de que cuando llega el momento que se llena de humo y usa la expresión nadie podía entrar, dice, ¿no es cierto?, sino solamente porque estaban los 7 ángeles para ejecutar, y ahí aparece el capítulo 16. O sea, no hay cómo perderse de que el capítulo 15 está hablando del cierre del santuario, ¿sí? Ya no hay más intercesión. Y la pregunta interesante que habría que hacerse es, ¿y de aquí en adelante, cuándo vuelve a aparecer Cristo? ¿Se han preguntado después que se cierra en el 15? Traten de darle una vuelta. Y si ustedes piensan bien, aparece en el 19. Y ahora en el 19 ya no está con ropas o atuendos sacerdotales, sino que ¿qué tiene en la cabeza? Una corona. Y viene para vencer, ¿no? Es decir, ya terminó la intercesión. De hecho, el capítulo 19 antecedido por el juicio final de Babilonia. Entonces, son escenas diferentes y en cambio en el 8 todavía vemos, por lo menos en los textos que siguen, todavía hay indicios de que hay gracia, de que todavía el santuario está abierto, ¿no es cierto?, de que todavía se puede acceder al trono de Dios, pero la relación entre ambas escenas es distinta, los escenarios son distintos y las enseñanzas que están allí presentes son diferentes. Están relacionadas, pero son escenas distintas de la historia. Muchas gracias por la pregunta, hermano Víctor, a quien saludamos con aprecio, y por la respuesta, obviamente, de nuestro hermano Alan. Y vamos a pasar de la pregunta del humo
a la pregunta del hermano Hugo. Hermano Hugo, Buenas noches a todos. Tanto humor, hermano Marcelo. Bueno, sí, la verdad es que a mí, bueno, ustedes saben que estos temas a mí me fascinan. Más que conocer los misterios, a mí me ocupa mucho más el, nuestra relación con estos eventos. eh, este, mm, bueno, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cierto? Lo que se dijo, las 7 copas de la ira es igual a las 7 postreras plagas, es igual a se sueltan los vientos, es igual a hasta el tiempo de angustia cual nunca fue. Y eso, ¿cierto? Está relacionado, de acuerdo a lo que usted mismo citó, ¿cierto? De Apocalipsis 15, al fin del tiempo de gracia, ¿cierto? Y Cristo sale del santuario, sale del lugar santísimo, termina la intercesión. La pregunta que yo quiero hacer es, y quiero decir un par de aproximaciones que hay para esa respuesta, pero quiero saber cuál es su opinión personal al respecto. Eh, ¿Cuándo Cristo va a salir del santuario? ¿Qué marca el fin de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo? De acuerdo a la teología de la última generación, bueno, la teología de la última generación, en pocas palabras, sostiene que se levantará una generación, ¿cierto?, que, que permitirá a Cristo, de alguna manera, ¿cierto?, cesar la intercesión en el santuario celestial, porque finalmente se levantó una generación, ¿cierto?, que puede justificar a Dios con su carácter. Y entonces, eh, Eh, también escuché una vez un teólogo brasileño que él decía, ¿cierto?, de que Cristo no ha salido, no ha terminado su intercesión porque aún no, no se ha levantado esa generación, ¿cierto? Esa generación que puede vivir sin un intercesor. Y él decía, incluso decía que esa generación es la que, haciendo la relación con el santuario, es la que va a llevar el macho cabrío a Sacel al desierto. Aunque conversando con algunas personas decían que Elena de White no decía eso. Pero esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuándo? Porque nuestra iglesia sostiene que el cuándo más bien está asociado a la terminación de la predicación del Evangelio, y en realidad, para mí eso no tiene mucho sentido porque cada día nacen en el mundo alrededor de 300.000 personas en un solo día. Y, y entonces pensar en que se tiene que terminar de predicar el evangelio a todas las personas y entonces recién van a desatarse estos eventos. eh, el pastor decía, incluso es como matar un burro a pellizco, nunca eso va a ser posible. Entonces, de acuerdo a su conocimiento, a su opinión, ¿qué marca, qué permite a Cristo un tiempo determinado o la manifestación de los 144.000 o incluso Romanos, ¿cierto? Cuando Pablo habla acerca de vivir en el Espíritu, dice que toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Parece que hay, y él dice un anhelo ardiente, toda la creación. Parece que efectivamente hay suficiente evidencia para decir que Dios efectivamente está esperando una manifestación de su carácter en un pueblo para que eso le permita a Cristo salir del lugar santísimo del santuario celestial y terminar la intercesión. Entonces, ¿cuál es su enfoque al respecto? ¿Cuál es su postura al respecto? Sí, gracias hermano Hugo. Uy, se puede decir mucho, pero voy a responder por ahora solo desde el texto de lo que expuso hoy día, por honor al tiempo, ¿no? Pues si no podría explayarme mucho. Cuando uno lee el texto de Apocalipsis 15, que habla de, el texto explícitamente dice que, ¿no es cierto?, se cierra el santuario, dice porque habla de las plagas, de las copas, y sobre todo enfatiza la razón, es la ira de Dios que se consuma, ¿no? Y después viene el capítulo 16 donde ves solo destrucción masiva, ¿no? No hay intercesión por ninguna parte, no ves a Cristo, no ves el lenguaje del santuario para volver a dar una oportunidad, no hay nada de eso, solo destrucción.
Si no me creen, léanlo por ustedes mismos el texto. Entonces, en Apocalipsis 15, de repente en esta escena misteriosa, sublime, donde dice, vi una gran señal, vi los 7 ángeles, y los describe en medio, como si fuera un quiasmo, a primero las 7, de hecho es un quiasmo, 7 ángeles, los describe en forma resumida, al medio viene, ¿no es cierto?, los que han logrado la victoria, dice, y después vuelve sobre el motivo de los 7 ángeles. Bien bonito, ¿no? La pregunta es, ¿qué tiene que ver el tema de los 7 ángeles, la ira y las futuras plagas? ¿Por qué mencionaría al pueblo de Dios en medio de esa escena? Es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Cuál es la razón? Traten de pensar desde el texto, no se vayan a sus ideas preconcebidas, piensen desde el texto. Se está cerrando el santuario y viene la ira. Y lo expresa varias veces, ¿no? La ira que se consuma. Y es un lenguaje fuerte, pero y sobre todo en las plagas mismas. Y de repente dice, y vi en un mar de vidrio los que habían alcanzado la victoria, sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre su número. Y cantan el cántico. Y uno dice, eso es lo que tiene de sorprendente la Biblia. La Biblia fuerza y socava nuestras precomprensiones. No tienes que estar metido en otras ideas. Mira lo que dice el texto. Y yo creo desde el texto la razón se da por la siguiente. Es como si te estuviera diciendo, hay una directa relación entre el cierre del santuario porque viene la ira, ha llegado un momento porque hay unos que ya vencieron. ¿Se entiende? Desde el texto. Yo no estoy yendo ni otro lugar, lo puedo fundamentar también en el resto de Apocalipsis. Repito, estos ya vencieron, ahora sí vamos a buscarlo. Ya pasaron la prueba. Punto. No es difícil. Yo cuando hablo con gente, sobre todo que no es adventista, yo le hablo así, pero espérese, le digo, vea lo que es el texto y lo esfuerzo a ir al texto, y eso es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos. Y de ahí anda Fernando Chay, anda la hermana Juay, anda donde tú quieras, pero el texto es tan claro y uno se queda pensando en esto que acabo de decir, que no es mío, es un reflejo de lo que dice el texto, porque pregúntate, hermano Hugo también que me hace la pregunta, ¿por qué aparece en esto? ¿Por qué? Y dice que proclaman, y no es lo que proclaman, porque justos y verdaderos son tus juicios, y se han manifestado, dice. Yo no sé, pero, y ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Está haciendo eh, una cita de Apocalipsis 14. del primer ángel. Es que Claro. eso lo dijimos en el tema también, lo analizamos, pero lo que es interesante, y ojo, estos nunca se atribuyen porque están allí. Nunca. La gloria y la honra es para el Señor. Él se ha manifestado. ¿Me entienden? Entonces, pero hay gente que está allí, que ha logrado la victoria. Dice victoria. Y el concepto de victoria está, por ejemplo, en las 7 iglesias. Vean, al que venciere, al que venciere. ¿Y por qué habla de eso? Y el que venciere en la Odisea dice que se va a sentar en el trono de Dios. Y después dice, al que venciere como yo he vencido, dice Cristo. Y uno se pregunta, y le hago la pregunta a ustedes, ¿en qué se puede ver la victoria más contundente, rotunda de Cristo nuestro Salvador en su vida? ¿En qué venció? ¿Cuál fue la victoria más grande de él? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes como adventistas? ¿Cuál es la victoria más grande de Cristo al haber estado acá con nosotros? Sobre el pecado, por mano. Y si es sobre el pecado, como Dios, como Él era, sobre la muerte también. Y dice, así también tenemos que vencer. Claro, por supuesto que cuando uno escucha esto dice, eso, sacude. Claro, pero si tú empiezas a pensar, y acá yo me acuerdo de ese que llega a caer mal cuando lo hace tan bien, lo escribe tan bien, pero llega a caer mal porque me recuerda a San Agustín. Josh Knight cuando habla constantemente de este tema y se ve atrapado, empieza a pensar en sí mismo. Dice, pero yo pensaba que era perfecto y empecé a darme cuenta que mi vida y que era así, que mi corazón y que yo tenía estas inclinaciones. Claro, cuando tú, como dice la hermana Juay, lo has leído, cuando tú empiezas a mirarte mucho a ti mismo y a tu interioridad, a tus recuerdos y a tu vida pasada y a tu corazón, estás perdido, dice la hermana Juay. ¿Me entienden? Porque eso sin Cristo nos lleva a la perdición, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante permanecer en Cristo cada día, que cada día la obra del Espíritu Santo
haga ese trabajo progresivo de santificación. Dicho sea de paso, hermano, me aprovecho de responder a algo importante. Si nosotros estamos durante el día de la expiación en esta época de la historia, eso quiere decir que estamos en el periodo de la santificación. Porque a veces hablamos tanto de la justificación y por supuesto que es clave, es el mensaje del tercer ángel, pero la justificación sin la santificación no tiene ni un sentido. No sé si me capta, es como liberar un preso para que siga delinquiendo, ¿no? Se supone que la persona que fue liberada y que está arrepentida y no lo va a volver a hacer es para que ahora viva una vida recta, como corresponde ser un buen ciudadano. Me capta, ese es el proceso de la rehabilitación, de darle una oportunidad a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más en la vida cristiana? Pero a veces algunos enseñan que somos exteriormente justificados, como ese manto lindo, bonito, pero somos como los fariseos, podridos por dentro, pero el Señor me ama igual, el Señor me justifica. ¿Qué tipo de gracia es esa? ¿No? ¿Qué tipo de justificación es esa que sigo internamente igual? Algunos incluso, y mire, esto se relaciona con otro tema, dice, no, pero entonces usted está diciendo que se puede guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, eso es imposible. Y acá me hace eco lo que dice Santiago, que aquel que dice que quiere guardar la ley de Dios, pero la restringe en uno solo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es como si no guardara ninguno. O sea, esa condición de lo absoluto, de ponerle la palabra perfección, ponerle el concepto, ¿no es cierto?, de plena consagración, es algo que está en toda la Biblia, es una constante, sino que lo que tiene de interesante el tema, digamos, que ahora le llaman, ¿no es cierto?, teología de la última generación, pero hay como 5 o 6 versiones de esa teología, ¿no? No todas son iguales, no metan como en una bolsa de gato a todo el mundo, porque hay gente que dice decir eso y no tiene idea de esto, no ha leído ni siquiera a Andreasen es uno solo. Esto es una cosa que lo seguían los pioneros, hermano. Yo mismo me he sorprendido que hay varios pioneros de la iglesia que usan el lenguaje de última generación. La hermana White usa la idea de última generación, pero significa eso que ahora voy a hacer una defensa acérrima a favor de la última generación. En mi postura mía, en mi postura mía, yo ni siquiera entro en esa pelea. No me interesa entrar en esa pelea. ¿Por qué? Porque a veces el diablo es muy astuto en eso. Nos tiene tanto peleando entre nosotros. Llámale liberales, progresistas, de izquierda, derecha, como tú quieras, como pasa en la política chilena, y empezamos a descuidar una cosa más importante, que hay mucha gente afuera que necesita conocer del Evangelio. Y el diablo es experto en eso, en mantenernos distraídos, discutiendo, peleando. Yo me acuerdo, y léalo, la hermana White un día, incluso bueno, a varios, pero a John Nevin Andrews, el gran teólogo, para mí el más grande que ha tenido la iglesia, quizás de la iglesia adventista, hay un testimonio que me sorprendió porque la hermana White le tira la oreja a Andrews, lo reprendió, a varios lo reprendió, pero a este ¿y sabe por qué lo reprendió? Porque Andrews estaba escribiendo muchos artículos para refutar a otro tipo dentro de la iglesia, y la hermana White le escribe una carta personal y le dice, no haga más eso. ¿Sabe por qué? Porque si bien usted lo está haciendo bien, usted está gastando mucho tiempo mientras las almas perecen afuera por el Evangelio. Y Andrews dice que es en el mismo instante, no quiso competir más, digamos. Eso nos pasa a todos. Pelear tanto, a veces cuando peleen o busquen eso y no quieren realmente conocer de corazón lo que Dios les quiere decir y enseñar, mejor vaya a otras personas, dígale las cosas tal cual, pero eso sí, a partir de las Sagradas Escrituras de la Biblia, y van a ver ustedes, como intentamos hacer esta noche, que el texto es tan meridianamente claro que uno después empieza a explicar cosas, pero que están en el texto mismo. Esa es una metodología que yo uso mucho, y bueno, en parte espero haber respondido a lo que originalmente me preguntaba el hermano Hugo. Esa sería mi respuesta acerca de ese tema. Vamos a orar. Amado y buen Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estas profecías sorprendentes, extraordinarias, han sido dadas a tu pueblo, a todo el mundo, pero especialmente a tu pueblo que es estudioso de las profecías. Y al estudiar, examinar un poco el capítulo 15 de Apocalipsis, nos damos cuenta por el lenguaje utilizado allí, por la escena que se le permitió ver a Juan el apóstol, que un día, de forma muy solemne, el santuario se va a cerrar. Ya acabará la intercesión y tú desatarás tu ira
una ira que es para la cual eres tardo, que nos enseña de manera muy personal hoy de que, Señor, tú nos tratas con tan grande amor, pero también tienes límites para nuestra vida personal. Tú los has establecido, como dice el apóstol en Hechos 17, has puesto los límites de nuestra habitación, nuestro andar y nuestro levantarnos. Padre, te pedimos y rogamos que pongas en nosotros cada mañana y cada día arrepentimiento, el deseo de tu perdón. Que, Señor, solo tu Espíritu pueda limpiarnos y purificarnos de toda mancha de pecado, de toda rebeldía, de todas aquellas cosas pasadas que todavía pueden atormentarnos o pueden afectarnos de alguna otra forma. Señor, por nosotros nada podemos hacer sin ti. Pero Padre, queremos suplicar que mientras todavía el santuario está abierto, nuestro amado Señor Jesucristo intercede por su pueblo, ayúdanos para recibir esa preciosa expiación que tú comenzaste, que tú iniciaste allá en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos y te rogamos que nuestros pecados comiencen a ser borrados en el cielo, pero sobre todo, para ser borrados allá, sean borrados acá en nuestro corazón. Límpianos de todo pecado y toda maldad. No podemos nosotros solos, nosotros mismos. Y Padre, que cuando se comienza a cerrar el santuario, cuando no lo sabemos muy bien, cuando se estén desatando las escenas finales que retrata Apocalipsis 3 y 14, oh Dios y Padre, ayúdanos para estar predicando tu evangelio, para estar ocupados en la proclamación del mensaje del tercer ángel, para poder ser fieles, sea que perdamos la vida o la podamos retener. Señor, que cuando estas plagas terribles, que son tu último recurso para limpiar esta tierra, Señor, no nos toquen, no nos afecten si hemos decidido hoy por Cristo nuestro Salvador y entregarte toda nuestra vida a ti, Señor. Damos honra y gloria y alabanza a ti en este santo sábado y quédate con nosotros en nuestros hogares y sobre todo en nuestros corazones. Te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.